análisis. Lo lineal, lo que nos permite dibujar fácilmente si trabajamos con los amperios vuelta, por eso θ. Y acá, para el instante 3, otros 30 grados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dibujar o tratar de imaginarnos cómo se representarían las líneas de campo producidas por las corrientes que circulan en los conductores del inducido. Y primero, analicemos. ¿Podrá haber una línea de campo que envuelva de manera conjunta el conductor C y D? Saquémoslo acá abajo para que no compliquemos el dibujo. El C y el D. El C tiene corriente entrante, el D tiene corriente saliente. Este campo se formaría en este sentido y este en sentido contrario. Entonces ahí sí vamos a tener campo. Si vamos haciendo todo ese análisis, nos vamos a encontrar con que va a haber un punto en donde los campos entre las dos ranuras se van a anular. ¿En cuál? Solamente hay dos ranuras bajo cada polo que tienen exactamente la misma corriente y exactamente la misma polaridad, que por ende entre ellas los campos se van a hacer cero. Entre A y A' y F y F'. Dibujémoslo acá también para ver si sale. A y A'. Tenemos corrientes de la misma fase, por ende están las dos en el máximo valor positivo, ambas entrantes. Por ende, acá se va a formar un campo de esta manera y acá otro de esta manera, que ¿qué efecto van a hacer? Se van a contrarrestar en la zona entre A y A' y nos van a terminar dando como resultado un campo único que las envuelve a las dos, que recorren más o menos el doble de camino y que es sustentado por el doble de amperios vueltas. ¿Por qué? Porque son dos veces las NB espiras multiplicadas por la corriente que circula en ambas, que es igual. Entonces me va a aparecer un primer campo, una primera línea de reacción induciva acá. Línea a la que le vamos a llamar 1, que tiene esta polaridad si la analizamos en el inducido. Luego de eso va a aparecer una segunda línea que va a tener la misma polaridad, a la que le vamos a llamar la línea 2. Y finalmente la línea 3, que sigue manteniendo la misma polaridad, pero que concatena a todos los conductores que tienen corriente entrante. ¿Por qué? Porque básicamente terminan siendo el equivalente a múltiples conductores con corrientes de la misma polaridad, entonces los campos los amperios vueltas se terminan sumando. Se restarían si tuviésemos algunos salientes. Pero ¿qué pasa? Nos movemos al polo sur. Frente a F y F' aparece una línea gemela a la 1, pero de sentido de circulación contrario, y le vamos a llamar la 1'. Luego una que concatena también a E y a E', a la que le vamos a llamar 2'. Y una tercera que va a ser la línea 3', que esa concatena a todos los conductores que tienen corriente saliente, de la misma manera que la 3 concatenaba a todos los conductores que tenían corriente entrante. Esa es la distribución, el espectro de cómo se distribuyen las líneas de reacción de inducidos producidos por ese arrollamiento en el instante 1 a causa de las corrientes que lo está circulando. Lo único que hemos hablado ahora de polaridad de las líneas de campo en función de la polaridad de las corrientes y de dónde se ubican en función de cómo es la distribución de corriente de los conductores. Veamos qué pasa en el instante 2. Después le vamos a poner valores a eso. ¿Qué pasa en el instante 2? Ocurriría más o menos lo mismo que en el 1, nada más que corridos 30 grados hacia la derecha. Nada más que acá ocurre algo bastante interesante. Frente al eje del polo, donde tiene que ser cero el campo magnético de reacción de inducido, tenemos conductores de dos fases diferentes.
y no son máximos los campos producidos. ¿Por qué? Porque las corrientes no hay ninguna que sea máxima. En el caso de 2, una es raíz de 3 sobre 2, la otra menos raíz de 3 sobre 2 y la otra es 0. Pero ya después le vamos a poner valores. Sentido de circulación de ese campo, el mismo que teníamos en el instante 1. A esta línea le vamos a llamar la línea 1. Después tenemos una línea 2 que concatena adicionalmente a A' y a C. Y vamos a tener una línea 3 diferente. Podríamos tener, en realidad esto es un campo de distribución continua. Tenemos infinitas líneas entre una y la otra, pero no tenemos ninguna línea con mayor cantidad de amperios vuelta. Cada línea que representamos que dibujamos es la que representa un diferente nivel de amperios vuelta. Concatenamos 2 ranuras, 4 ranuras, 6 ranuras. Concatenamos 2 ranuras, tenemos una cantidad de amperios vuelta. 2 ranuras, tenemos más amperios vuelta. 6 ranuras no tienen corriente, no agregan amperios vuelta, entonces no la dibujamos. Lo mismo frente al polo sur, en donde ahora tenemos solo 2 líneas concatenando corrientes. Cualquier otra que dibujemos, hasta acercarnos a las que habíamos dibujado antes, no agrega amperios vueltas, entonces no las dibujamos. Línea 1', línea 2'. Vamos al instante 3. Ocurre lo mismo, pero ahora lo mismo que en el instante 1, nada más que la que tiene la mayor cantidad de corriente y por ende va a introducir la mayor cantidad de amperios vuelta a las líneas, es la fase C, la de color rojo. Tenemos una primera línea, una segunda y una tercera. Sentido de circuitación de esas líneas, tan horario como lo eran las que dibujamos recién para el polo norte. Porque siempre frente al polo norte, al moverse hacia la derecha, tenemos corrientes entrantes que nos llevan a líneas que circulan en sentido horario. Y frente al polo sur, sentido antihorario. Tenemos la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 1', 2', 3' frente al polo sur. Espectro de líneas de campo de reacción de inducido para cada uno de los 3 instantes que estamos analizando, en el mismo inducido con los polos que se va corriendo. Si hacemos un análisis rápido, ¿qué vemos? Justo en la zona neutra que está detrás del polo sur, si asignamos detrás, teniendo en cuenta que el polo se mueve hacia la derecha, la zona neutra que sigue luego del polo sur. Detrás del polo sur tenemos el equivalente, si le diéramos continuidad al polo, si fuese un entrehierro uniforme, ¿qué polaridad tendría el inductor acá para que las líneas de campo lleguen hacia él? Sería sur. Y por ende tendríamos un norte acá arriba. En la otra zona neutra, ¿qué tenemos? Un norte desde el lado del inductor para que tengamos un sur desde el lado del inducido. Hacemos el mismo análisis acá. Si le damos continuidad a los polos, tenemos un sur justo 90 grados detrás de los polos, ahora 30 grados a la derecha del instante 1 y por ende un norte arriba. Y lo mismo en este caso, norte acá, sur acá. ¿Qué pasaría en el instante 3? Lo mismo. Sur acá, norte acá, sur acá. ¿Qué pasó? Si yo analizo esos juegos de polos ficticios que acabo de dibujar, que son los que se corresponderían con los polos que harían que circule ese campo de reacción de inducido, me da que el polo norte producido por la reacción de inducido sobre el inductor está siempre 90 grados atrás del polo norte inductor, que el polo sur 90 grados atrás del polo sur inductor, en cualquiera de los 3 instantes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los polos se mueven, la reacción de inducido, ¿qué está haciendo? Se mueve con ellos, se mueve a la misma velocidad.
¿Qué habíamos visto los otros días cuando hicimos el análisis matemático de esto? Con las ondas sumadas, más allá de que su compañero allá no le gusten las presentaciones PowerPoint, pero que nos permitió hacerlo rápido. Que se movía ese campo a la misma velocidad que los polos inductores, y acá vemos que efectivamente lo hace. Nada más que por el momento vemos el espectro de líneas que se va cambiando de posición junto con los polos. ¿Qué queremos hacer ahora? Ver qué pasaría si los representamos en función de cómo se distribuye espacialmente la magnitud de ese campo. Es decir, sabemos que hay un punto en que vale 0 frente al polo norte, un punto en que vale 0 frente a un polo sur, y vamos a tener de la misma manera un punto que es máximo saliente del inducido entre el polo norte y el polo sur, y otro punto en que va a ser máximo penetrante hacia el inducido en la otra zona neutra. Su amigo acá ya se está atreviendo a dibujar algo triangular. ¿De dónde saca esa idea triangular? Lo que me acuerdo de máquinas 1. De máquina de corriente continua. Tenía una distribución triangular ese campo. Acá tenga en cuenta esto. La fuerza electromotriz que hace que circule en corriente tiene distribución temporal senoidal. Entonces no nos va a dar triangular. Nos va a dar algo más difícil de dibujar, pero más lindo para después hacer los análisis matemáticos, y ahora lo vamos a ver enseguida. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar como referencia los ejes de todas las ranuras para dibujar la onda de distribución de ese campo. Vamos a arrancar con esto. ¿Qué vamos a suponer? Perdón, no es que vamos a suponer. ¿Qué sabemos? Hay dos segmentos comprendidos entre dos ranuras contiguas en donde los amperios vueltas son 0. ¿Dónde lo son? ¿En la zona neutra? ¿En qué zona neutra? No. En la zona neutra de reacción de inducido. Es en realidad justo entre la ranura A y A', F y F', donde no tenemos línea de campo que atraviese el inducido, el entrehierro. Entonces, acá el campo vale 0 y acá el campo vale 0. Desde la línea hacia la izquierda atravesamos NB espiras que están llevando en este instante la corriente máxima de la fase A. Por ende, tenemos un crecimiento de campo para llegar a obtener la primera línea roja entrante hacia el inducido. Como para nosotros, de la misma manera, a ver, hacemos una semejanza entre corriente positiva y campo norte. Entonces, ¿qué vamos a dibujar? Todo lo que sean líneas que salen del estator y penetran en el inducido, las vamos a suponer positivas. Entonces, vamos a suponer que acá tenemos un escalón. Al atravesar la ranura A', atravesamos NB espiras que llevan la máxima corriente de la fase A, y por ende entre A y B' tenemos un valor de campo diferente de 0, y que si lo medimos es igual a I máximo por NB. ¿Por qué I máximo por NB? Porque esa ranura tiene NB espiras, y ¿qué corriente lleva? La de la fase A en el instante 1, máxima corriente. El campo luego se mantiene en el mismo valor hasta llegar al eje de la ranura B'. La ranura B' también tiene corriente entrante, por ende me va a dar también un escalón positivo. ¿Pero de qué valor? La ranura B' también tiene NB espiras. ¿Pero qué valor de corriente tiene porque pertenece a la fase B? ¿Máxima negativa? No. Cuando una es máxima positiva, las otras dos son negativas y valen la mitad. Entonces me aparece un escalón que, si lo acoto acá, tiene una altura
I máxima sobre 2 por NB. Y el valor de esos amperios vueltas se mantiene constante hasta llegar al eje de la ranura C, en donde vuelvo a tener otro escalón positivo por tener corriente entrante y porque la línea sigue siendo saliente del inductor y penetrante en el inducido, que es de la misma fase B. Entonces, también son NB espiras por otra vez I máximo sobre 2. Y llegamos a la primera zona neutra del instante 1. Desde la zona en donde nos dio 0 el campo de reacción de inducido, sigamos ahora dibujando hacia la derecha. Atravesamos la ranura A. La ranura tiene corriente entrante también, pero me produce ahora una línea de campo magnético que tiene polaridad contraria. Entonces los amperios vueltas son negativos. La ranura A tiene NB espiras y ¿qué corriente máxima tiene? El máximo. Máxima. Entonces me da un escalón que, si lo acotamos acá, es también NB por I máximo. Se mantienen los amperios vuelta en el mismo valor hasta llegar a la ranura B. Cuando atravesamos la ranura B me produce otro escalón negativo. ¿De qué amplitud? La ranura B pertenece a la fase roja, a la fase C. La fase C también tiene NB espiras en esa ranura y también está con la mitad de la corriente, pero negativa. Entonces me produce un escalón I máximo sobre 2, también por NB. El campo se mantiene en el mismo valor hasta llegar a la ranura C, y cuando atravesamos la ranura C pertenece a la misma fase, por ende me da otro escalón de igual altura, I máximo sobre 2 por NB. Y llegamos a un valor que se mantiene constante hasta la siguiente ranura, pero la siguiente ranura ya está frente al otro polo. Entonces empezamos a atravesar corrientes ahora, o ranuras con corrientes salientes. ¿Qué efecto le van a producir? Si empezamos a analizar, en la medida que nos acercamos al eje del polo sur, ¿qué pasa con los amperios vuelta de las líneas de campo? El 3 es el que la línea 3 es la que concatena la mayor cantidad de amperios vuelta. La línea 2 concatena menos, entonces tiene menos tensión magnética. Entonces nuestros escalones comienzan a volver hacia el 0. Cuando atravesemos, como la fase negra tiene la mitad de corriente, disminuye un escalón de la mitad, se mantiene constante. Atravesamos la otra de la fase negra, otro escalón de la mitad. Llegamos a la F', que es del azul, en donde ahí perdemos un escalón de NB por I máximo. Llegamos a la zona del campo 0. Atravesamos la F, que lleva corriente máxima, y ahora sí la línea de campo es nuevamente entrante al inducido. Entonces vuelve a ser un escalón más de amplitud total, NB por I máximo, positivo. Cuando atravesamos E', es de la fase roja, entonces NB por I máximo sobre 2, constante nuevamente. Cuando atravesamos D', otro NB por I máximo sobre 2, y llegamos a la misma altura con la que arrancamos. Una escalerita que baja hasta 0, baja hasta un máximo negativo, sube hasta 0, sube hasta un máximo positivo, que vuelve a empalmar con el inicio. ¿En qué otro caso se va a producir este mismo efecto? En el 3. En el 3. Porque en el 3, más allá de que nos hemos corrido 60 grados, seguimos teniendo una fase con su máxima tensión inducida, con su máxima corriente circulante, y las otras dos con valores mitad y contrario. Entonces nos va a dar la misma distribución, pero ¿qué va a haber ocurrido? Si trazamos las referencias de nuevo, vamos a hacerlas para las ranuras dentro de las cuales tenemos 0, que son las que están frente al polo norte, B y C, y E', D'. En esos dos tramos que acabamos de dibujar sabemos que el campo vale 0. ¿Por qué? Porque son las zonas donde no tenemos líneas de campo de reacción inducido atravesando el interior. Y vamos a tener un máximo que es justo donde tenemos la transición entre corriente entrante y corriente saliente. Acá quiere decir que vamos a tener entre B' y A' el máximo positivo. ¿Y dónde vamos a tener el máximo negativo?
donde tenemos las líneas de campo saliente, pero donde se produce la transición entre corriente saliente y corriente, perdón, entre corriente entrante y corriente saliente, entre E y F. Y desde ahí en adelante sabemos que el comportamiento va a ser el mismo que teníamos recién. Crece un escalón NB por I máximo. Acá tenemos una variable en el medio, un escalón. Crece un escalón NB por I máximo sobre 2 y otro de NB por I máximo sobre 2. Decrece NB por I máximo sobre 2, otro NB por I máximo sobre 2 y ahí ya pasamos a otro lado. Menos NB por I máximo. NB por I máximo sobre 2, menos NB por I máximo sobre 2, y lo mismo ahora en sentido contrario. Tenemos la misma distribución que antes, pero la escalerita se ha corrido hacia la derecha 60 grados. ¿Qué me voy a atrever a adelantar? Voy a dibujar, ya que estamos en estos dos instantes, la onda senoidal. Recuerden que más allá de que los amperios vuelta producidos por los polos en una máquina de polos salientes son producidos por un bobinado tipo solenoide. Por eso, en toda la pieza polar los amperios vuelta tienen el mismo valor, son equipotenciales magnéticamente. Pero, a causa del entrehierro variable, sabemos que nos pueden llegar a dar una onda de inducción senoidal. Vamos a suponer que para obtener esa onda senoidal, el entrehierro es senoidal y nos da una fuerza magnetomotriz senoidal. Es teórico esto. Pero para poder dibujar la sinusoide representativa de los amperios vuelta del inductor, que debe ser máxima frente a los polos y cero en las zonas neutras polares. ¿Dónde estaría la onda de amperios vuelta de los polos inductores en el primer caso? En el instante 1. En la zona neutra tiene que ser 0, en la zona neutra tiene que ser 0, en la zona neutra tiene que ser 0. En el eje del polo norte tiene que ser máxima positiva y en el eje del polo sur tiene que ser máxima negativa. Entonces, esta sería la onda de los tita de excitación, esos que habíamos dibujado recién, alineados con los polos. ¿Lo ven a eso? Vamos al instante 3, donde tenemos el polo norte, entre B y C. Acá tendríamos el máximo positivo de los polos inductores, entre E' y D', el máximo negativo de los polos inductores, y por ende a la mitad de camino tendríamos la zona neutra y la zona neutra. Tita de excitación. ¿Qué estamos viendo ya con esos dos instantes? Desfase de 90 grados. Un desfasaje de 90 grados. Cuando es máximo el campo de excitación, está en cero el campo de reacción de inducido. Cuando es máximo positivo o negativo el campo de reacción de inducido, es cero el de los polos inductores. Veamos en el instante 3. Cuando es máximo el de reacción de inducido, es cero el de los polos inductores. Cuando es máximo el de los polos inductores, es cero el de reacción de inducido. Y si esas líneas, esas ondas se están moviendo hacia la derecha, que nos está dando una idea de que son ondas viajeras, tienen la misma amplitud en los dos lugares, pero están corridas 60 grados. Misma altura, misma altura. Misma altura los polos inductores, misma altura el campo de los polos inductores. Nos está dando la idea de que son dos ondas que tienen su amplitud permanentemente constante y que se están desplazando en el espacio, junto con los polos. ¿Qué son entonces? Ondas viajeras. Lo que habíamos visto matemáticamente allá. Nada más que todavía no sabemos qué amplitud tiene. Sí sabemos la de los polos inductores porque hemos calculado los polos cuando estudiamos los polos. No sabemos cuánto tiene la reacción de inducido.
Si hemos visto acá una sumatoria, NB por I máximo más medio NB por I máximo más medio NB por I máximo, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto es esto? Dos NB por I máximo. ¿Me dice algo? No, todavía no. Pero sabemos que esa es la altura que tiene la onda. ¿Cuánto mide la altura de la onda acá? Porque se está repitiendo. 2NB por I máximo. ¿Cuánto valdrá en el gráfico intermedio? Ya empezamos a tener una cierta lógica. Sabemos que frente al polo norte vamos a tener 0 y frente al polo sur, inductor, vamos a tener 0. Si desde el polo norte nos movemos hacia la izquierda, cuando atravesamos la ranura A que pertenece a la fase A, ¿máxima corriente o no? No. ¿Cuánto vale la corriente A en el instante 2? Raíz de 3 sobre 2. Entonces tenemos un escalón raíz de 3 sobre 2 NB y máximo. Nos movemos hasta la ranura A'. ¿Qué pasa cuando llegamos a la ranura A'? Nuevamente es de la fase A. ¿Cuánto vale el escalón entonces? Y si la mitad es el 20. No. Raíz 3 sobre 4. Si uno era raíz de 3 sobre 2 NB por I máximo, este que es de la misma fase. Recién cambiaba la amplitud de los escalones cuando cambiamos de fase. Acá estamos con las dos ranuras de la misma fase. Entonces, otro escalón de NB raíz de 3 sobre 2 y máximo. ¿Y hasta dónde se va a mantener ese valor? B', C' no agregan amperes de vuelta, entonces se mantiene constante. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la primera corriente, que como es saliente me produce escalera decreciente. Entonces, en D' perdemos otra vez NB por raíz de 3 sobre 2 y máximo, y en E', el otro escalón, y llegamos a 0. Vamos a la parte del medio que nos va a dejar entenderlo mejor. Cuando atravesamos F', F' pertenece a la fase A, pero como la corriente es saliente, menos raíz de 3 sobre 2 por I máxima. Se mantiene constante una ranura más y atravesamos F, también de la fase A, menos raíz de 3 sobre 2 NB por I máximo. Y desde ahí el campo mantiene el mismo valor hasta llegar a la ranura C. Y en C, ¿qué ocurre? Comenzamos a atravesar campos producidos por corrientes entrantes. El de la C pertenece a la fase C, que la fase C ¿en qué valor está? En menos raíz de 3 sobre 2. Entonces me produce un escalón de la mitad y otro escalón de la mitad, no de la mitad, perdón, de raíz de 3 sobre 2 NB por I máximo, y se cerró la onda. Entonces, ¿qué vemos? En un instante tenemos una amplitud 2 NB por I máximo, y en el otro instante, ¿cuánto vale esa amplitud? Raíz de 3 sobre 2 NB por I máximo. No lo simplificamos porque esos dos que tenemos ahí nos van a ser útiles para algo. Pero básicamente varía desde 2 NB por I máximo a 2 raíz de 3 sobre 2 NB por I máximo. ¿Es mayor, menor o igual a aquel resultado del primero que obtuvimos antes? Simplificamos los dos, entonces nos queda raíz de 3, 1,73. Varía entre 2 NB por I máximo y 1,73 NB por I máximo. Acá volvemos a 2 NB por I máximo, 30 grados más tarde, todo nos hace suponer que volvemos a 1,73 NB por I máximo. ¿Qué quiere decir? La onda viajera esta no tiene un valor constante, pero nunca es cero. Es una onda que tiene una altura, que se achica un poquito, que se vuelve a agrandar, que se achica un poquito y que se vuelve a agrandar. A lo largo de toda una vuelta de la máquina va a haber pasado tantas veces por la máxima como tantas veces por la mínima. ¿Cómo podemos hacer para calcular un valor promedio? Es muy simple. Sumamos los dos y los dividimos por 2.
Y entonces ahí viene nuestro análisis matemático ahora. De igual forma, la excitación sigue siendo constante, ¿o no? Sí, por supuesto, porque la excitación es la corriente continua que vos le das a los polos. Nos falta dibujar los polos acá. Polo norte, máximo justo frente a la zona donde es cero el campo de reacción inducida. Polo sur, justo máximo negativo, entonces acá. Pasaría por cero acá. Pasaría por cero acá. Tita de excitación. Sigue guardando una relación de 90 grados con respecto a la reacción inducida. Pero cuidado, tengamos en cuenta para dentro de un rato que eso ocurre solo ante esta condición de carga. ¿Qué es esta condición de carga? Corriente en fase con la posición de la fuerza electromotriz de vacío. Hemos supuesto que la FEM de vacío inducida inicialmente por los polos es la que hace circular una corriente en fase con ella misma. Por eso acá pusimos tensión de fase o corriente, la misma representación. Tensión y corriente fase A, tensión y corriente fase B, tensión y corriente fase C, cada una en su escala. Calculemos cuánto vale la amplitud del campo de reacción de inducido, tita sub i según esto que acabamos de obtener. Vale. Hay que hacer una aclaración. El apunte ahí les plantea un caso adicional en que qué pasaría si hiciésemos un arrollamiento en el que en lugar de tener 2 bobinas parciales por fase, tuviésemos 3 bobinas parciales. ¿Qué quiere decir? Este arrollamiento es de Q minúscula igual a ¿cuánto? Ranuras por polo y por fase. Por polo tenemos 6 ranuras. Si es trifásica, 6 sobre 3, 2 ranuras por polo y por fase. Si hiciésemos un arrollamiento de Q minúscula igual a 3, nos encontraríamos con que estos resultados que obtuvimos acá, en lugar de estar multiplicados por 2, estarían multiplicados por 3. Si hiciésemos un arrollamiento de Q minúscula igual a 4, en lugar del 2 este, del 2 este y del 2 este, de las amplitudes de la onda de reacción de inducido, en lugar del 2 pasaríamos a un 4. Si lo hiciésemos de Q igual a 1, es decir, concentrado en una sola bobina, el 2 desaparecería y nos quedaría directamente en el B por I máximo. ¿Qué quiere decir? Este 2 que tenemos acá es Q minúscula. Este 2 que tenemos acá es Q minúscula. Y este 2 que tenemos acá es Q minúscula. Por eso no hicimos la simplificación recién. Lo dije, va a ser útil para algo. Entonces, cuando yo quiero calcular el promedio de la primera amplitud y la segunda amplitud, tengo que es igual a 2 por NB por I máximo más 2 por raíz de 3 sobre 2 por NB por I máximo, todo eso dividido 2, pero sabiendo que estos 2 que tenemos en el numerador son Q. Entonces, tita sub i termina siendo igual